Mucha gente piensa que gobierno y parlamento están siempre a la greña, ¿verdad? Pues no es exactamente así. En España, su relación es más bien como una danza muy compleja, una coreografía de poder, vaya, diseñada para que nadie pise al otro y se quede con todo el escenario. Pero, ¿cómo funciona exactamente ese equilibrio? Venga, que vamos a desgranar los pasos clave de este baile. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, el plan es este. Primero vamos a pillar el concepto este del equilibrio de poder. Luego nos metemos en un tema interesante, cuando el gobierno pueda hacer de legislador. Después veremos las armas más potentes que tiene el Parlamento, cómo controla el día a día, y para acabar, nos colamos en la sala de máquinas del gobierno para ver cómo funciona por dentro. ¿Listos? ¡Vamos allá! A ver, que quede claro desde el principio. En España, eso de la separación de poderes no es un muro de hormigón, que va. Es más bien una relación de ni contigo ni sin ti. La Constitución les obliga a colaborar, sí, pero también a vigilarse de reojo constantemente. Es un tira y afloja continuo, un juego para que la pelota del poder nunca se quede en un solo tejado. Y aquí llegamos a la gran pregunta, la pregunta del millón, la que de verdad importa en todo esto. ¿Quién manda aquí al final? ¿El gobierno, que es el que dirige el cotarro, o el parlamento, que es quien lo pone ahí y le pide cuentas? Pues la respuesta, como casi siempre, no es un sí o un no. Está justo ahí, en esa tensión constante, en esa cooperación forzosa entre los dos. Y lo vamos a ver. Mirad, esta es la clave de bóveda de todo el sistema. El gobierno está en su sitio por una sola razón, porque el Parlamento confía en él. Punto. Y precisamente por eso, porque le debe esa confianza, está obligado a rendirle cuentas, siempre. Y es esta obligación, esta dependencia, la que justifica todas las herramientas de control que vamos a empezar a desgranar ya mismo. Normalmente, quien hace las leyes son las Cortes Generales, el Parlamento, vamos. Pero ojo, hay situaciones muy específicas en las que el gobierno puede sacar normas que tienen el mismo peso que una ley. Y es justo aquí, en estos casos, donde la relación con el Parlamento se pone de lo más interesante. Vale, vamos a poner orden aquí, que esto es importante. Por un lado, tenemos los decretos legislativos. Imaginaos que esto es como un encargo. El Parlamento le dice al Gobierno, oye, necesito que desarrolles esta ley sobre este tema concreto, tienes este plazo. Le da permiso antes. Y por otro lado, están los decretos leyes. Esto es totalmente diferente. Aquí hay una urgencia, una necesidad imperiosa, y el Gobierno actúa ya, saca la norma y después va al Congreso a que se la validen. ¿Se ve la diferencia, no? La clave es si el permiso del Parlamento llega antes o después de actuar. Claro, para que el gobierno no se acostumbre a legislar por la vía rápida, el sistema tiene un seguro. En cuanto se publica un decreto ley, ¡pum!, se pone en marcha un cronómetro. El gobierno tiene 30 días, solo 30, para que el Congreso lo examine con lupa y decida si le da el visto bueno o lo tumba. Este plazo tan corto es la garantía de que al final la última palabra la tiene siempre el Parlamento. Y ahora pasamos a la artillería pesada. Vamos a hablar de las herramientas más potentes que tiene el Congreso, las que si se usan pueden cambiarlo todo de un día para otro, las que pueden hacer caer a un gobierno. Son, literalmente, las armas nucleares de la política parlamentaria. La diferencia fundamental es muy sencilla. ¿Quién dispara primero? En la moción de censura, la iniciativa es del Congreso. Son ellos los que dicen hasta aquí hemos llegado y quieren echar al presidente. En cambio, en la cuestión de confianza, es el propio presidente el que se la juega. Es él quien va al Congreso y pregunta, oye, ¿seguís confiando en mí y en mi plan? Y claro, las reglas del juego no son las mismas. Es mucho, pero mucho más difícil juntar los votos para echar un presidente que para que éste mantenga la confianza. Pero aquí hay un detalle que es absolutamente crucial y que diferencia al sistema español. La moción de censura es constructiva. ¿Y eso qué significa? Pues que no vale solo con decir, no me gusta este presidente, que se vaya. No. Quien la propone está obligado a presentar un candidato alternativo con su programa de gobierno. La idea es que, si la moción sale adelante, no haya ni un segundo de vacío de poder. El presidente saliente recoge sus cosas y el nuevo entra por la puerta, automático. Es un mecanismo para garantizar la estabilidad por encima de todo. Vale, hemos visto las bombas atómicas, pero seamos sinceros, no se tiran todos los días. El verdadero control, la fiscalización de verdad, no está solo en esos momentos de máxima tensión. La mayor parte del trabajo se hace en el día a día, con herramientas más rutinarias, pero que son igual de importantes. Este es el kit de herramientas de diario, por así decirlo. Por un lado, las preguntas e interpelaciones en las sesiones de control. Ese es el cara a cara, el momento de la semana en que el gobierno tiene que dar explicaciones sí o sí. Luego están las mociones, que sirven para que la Cámara diga nuestra postura oficial sobre este tema es esta. Y por último, las solicitudes de información. Esta es la herramienta de detective, la que permite a los diputados pedir papeles y datos para fiscalizar con pruebas, no solo con discursos.
Fijaos en esta tabla porque se ve clarísimo cómo va aumentando el control del Parlamento a medida que la situación se pone más fea. En el estado de alarma, el más leve, el gobierno tiene bastante autonomía al principio, aunque necesita el Congreso para las prórrogas. Subimos un escalón al estado de excepción y ¡zas! El gobierno ya necesita permiso antes de hacer nada. Y si llegamos al estado de sitio, el más grave de todos, el poder se invierte por completo. Ahí es el Parlamento, por mayoría absoluta, quien tiene la sartén por el mango y lo declara. Y que nadie piense que en política exterior el gobierno puede hacer y deshacer a su antojo. Para nada. No tiene un cheque en blanco. Cuando se trata de firmar tratados internacionales de los gordos, ya se sabe, los que tocan temas políticos, militares, los que afectan a la integridad del territorio o a los derechos fundamentales, o los que suponen soltar un montón de pasta, el gobierno necesita sí o sí la luz verde de las Cortes. Primero el permiso, después la firma. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo se controla el gobierno desde fuera, desde el Parlamento. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a levantar el capó del coche y a mirar el motor. Vamos a ver cómo se organiza por dentro toda esa maquinaria inmensa que es la Administración General del Estado, que al final es la que se encarga de que las cosas se hagan. Básicamente, la Administración del Estado, lo que se conoce como la AGE, tiene como tres grandes patas. Primero, la organización central, que es el cerebro, los ministerios en Madrid. Luego, la organización territorial, que serían como los brazos y las piernas que llegan a todas partes, con las delegaciones en cada comunidad autónoma y provincia. Y por último, la administración en el exterior, los ojos y los oídos de España en el mundo a través de embajadas y consulados. Si miramos la cúpula, la jerarquía de esa organización central, vemos dos niveles muy claros. Arriba del todo están los que se llaman órganos superiores. Estos son los políticos, los ministros y los secretarios de Estado. Ellos son los que deciden el qué y el hacia dónde. Y justo por debajo están los órganos directivos. Aquí hablamos de los altos funcionarios, subsecretarios, directores generales. Ellos son los técnicos, los expertos que se encargan del cómo, de ejecutar y hacer realidad esas decisiones políticas. La estructura, como se puede imaginar, es una pirámide de manual. En el pico más alto está el ministro, justo por debajo sus secretarios de Estado y subsecretarios, y a partir de ahí la cadena de mando va bajando escalón a escalón, como una cascada, para asegurarse de que las directrices políticas que se deciden arriba lleguen con claridad hasta el último funcionario de la administración. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Hemos visto un sistema complejo, lleno de contrapesos, diseñado con una obsesión, el control, evitar los abusos de poder. Pero claro, vivimos en un mundo de crisis instantáneas, un mundo que va a la velocidad de la luz. Y la pregunta ¿es este sistema tan garantista lo bastante ágil para responder a tiempo? ¿O estamos pagando el precio de la seguridad con una lentitud que a veces nos sale para? Ese debate, el de control frente a agilidad, está hoy más abierto que nunca.